Ya, ahora sí, se guardó en la nube. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo están, Irán? ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches. Bien, ahora sí se está grabando correctamente. Ahí está. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema acerca de proteínas. Como ya lo especifica, las proteínas pertenecen a lo que son macronutrientes, ya que hemos visto que también puede haber micronutrientes. ¿Por qué decíamos que eran macronutrientes? Ya que hemos visto anteriormente carbohidratos. ¿Por qué creen que es macronutrientes y no micronutrientes? ¿Qué creen que pueda suceder ahí? ¿Mm? 19 participantes, está perfecto. ¿Por qué creen que se les llama macronutrientes y no micronutriente? ¿Su aporte de la proteína en nuestro día a día será en gramos o en miligramos? ¿Qué dicen ustedes? Gramos. Gramos. En gramos, ¿no? Muy bien. Como es en gramos, exactamente por eso entra en el grupo de macronutrientes, ¿no? Para que puedan identificar macro. Si fuera el aporte gramos o microgramos serían micronutrientes. ¿Ya? Entonces recuerden ello para que sepan la diferencia entre micro y macronutrientes. Entonces, netamente las proteínas que son molecular elevado. Esto tiene bastante referencia con respecto a la digestión. Cuando nuestro organismo tiene que digerir las proteínas, le va a costar un poco más. Es decir, necesita más energía para poder digerirlo. Esto hace que en las personas que están en una dieta de pérdida de peso, se les recomienda pues una dieta alta en proteínas o que prioricen más las proteínas porque para que se digieran las proteínas el cuerpo necesita más energía y por ende gasta más cantidad energética, ¿no? Entonces esto es la base del por qué en una dieta hipocalórica se recomienda pues que el paciente consuma muchas más proteínas. ¿Cómo van estos pequeños aminoácidos? Es decir, uno de cada uno es aminoácido, pero están unidos a través uno con otro, ese peptídico, netamente, aquí y aquí. La unión de todos ellos forma la famosa proteína, pero su unidad estructural es el aminoácido, ¿ya? ¿Puede presentar una o varias cadenas? Claro que sí. Mismo también dentro de las proteínas, en su unidad estructural, el aminoácido va a contar aminoácidos diferentes, de los cuales llamamos los típicos esenciales y no esenciales, ¿no? En este caso, los aminoácidos esenciales se les dice así porque va a sí o sí requerirse adquirir a través de los alimentos. Nuestro cuerpo no lo produce. Entonces, nuestro cuerpo tiene que tener estos 20 aminoácidos para que correctamente una proteína, digamos, funcione bien. Pero como solo tiene más que 9 u 11, que son los no esenciales, porque como el cuerpo lo produce, entonces no se ve de cierta forma urgente para que lo consumas. Pero estos esenciales, que son como 9, sí tienes que consumirlo a través de los alimentos. Entonces, los esenciales, sí o sí, de los alimentos porque el organismo no lo produce. Luego, tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo está estructuralmente formado? Una proteína químicamente está compuesto por el famoso CHO, pero se le agrega en este caso una base nitrogenada. También puede verse en este caso por azufre, perdón, o fósforo, ¿no? Que puede ser una de las composiciones. Ahora, ¿por qué es proteína a la unión de aminoácidos, como ya hemos dicho? Nutricionalmente, lo que nosotros aprovechamos de una proteína es su cantidad de aminoácidos. Hay alimentos que pueden tener mayor cantidad de aminoácidos y otras no. Asimismo, cada aminoácido tiene funciones diferentes, algunas bastante parecidas, pero tienen diferentes funciones que van a cumplir un rol muy importante en el organismo. No, si ustedes recuerdan cuando los que entrenan de repente se compran el famoso BCA, son aminoácidos aislados, ¿no? De isoleucina, leucina y valina. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se enfocan en la proteína de los 20, sino que en aminoácidos de cierta forma un poco más esenciales que esté enfocado en la recuperación muscular y la energía. Entonces, por ello, cuando hablamos de proteína, nos enfocamos más en lo que es aminoácidos. Entonces, estas esenciales moléculas forman compuestos tan importantes como
Es decir, estos aminoácidos van a participar en nuestro cuerpo y es importante no solo para la masa muscular, ya que mayoría de las personas pueden relacionarlo que la proteína solo es para la masa muscular y no es así, sino que la proteína, que es el aminoácido, forma parte de funciones como enzimas, hormonas y anticuerpos. De acá también parte el hecho de que si tú generas mayor masa muscular, ¿no? Es que estás teniendo un mejor sistema inmunológico y vas a tener un mejor anticuerpo ante alguna patología que presentes. Asimismo, también se ha visto que mientras mayor músculo tengas o incluso mayor cuádriceps desarrolles, de cierta forma esto te va a generar, digamos, un beneficio mayor para que te recuperes de alguna enfermedad u operación, porque como tienes concentrado ahí las proteínas, los aminoácidos, entonces genera en forma de anticuerpos, hormonas o enzimas. Por ello, más allá que de que simplemente te va a dar músculo, una proteína es por las funciones que cumple en el organismo. ¿Qué más también nos va a dar la proteína? Formación y mantenimiento de los tejidos, síntesis de anticuerpos, formación de hemoglobina y enzimas. La hemoglobina es una proteína. ¿Se imaginan si no consumiéramos proteína, no por el músculo, sino simplemente por la hemoglobina? Estaríamos pues bajo de hemoglobina y seríamos anémicos. Entonces la hemoglobina es una proteína. Desde ahí vamos viendo que sus funciones van a estar muy dispersas, pero a la vez cumplen una cantidad inmensa en nuestro organismo. ¿Cuánto va a ser el aporte de kilocalorías? Netamente por un gramo va a ser 4 kilocalorías. ¿Cuánto aportaba el carbohidrato? ¿Quién se acuerda? Porque aún no vamos a las grasas, pero el carbohidrato ya lo hemos pasado. ¿Cuánto de calorías por un gramo aporta el carbohidrato? ¿Se acuerdan? La clase pasada. Cuatro. ¿Cuánto? Cuatro. 4 cal. Excelente, Micaela, muy bien. ¿No? 4 kilocalorías por kilogramo de peso exacto. Lo mismo, acá es fácil de acordarse y relacionarlo. Los carbohidratos, tanto como las proteínas, ambas te aportan 4 kilocalorías, obviamente con diferentes funciones y estructura química como ya lo hemos visto, pero te aporta 4 kilocalorías. Acá tenemos la clasificación, ¿no? Los aminoácidos indispensables, que vienen a ser los esenciales que los debes de adquirir a través de los alimentos, ¿no? Y en este caso los no esenciales. Por decirlo, los indispensables, sí o sí, este tipo de aminoácidos que son 9, que el cuerpo no lo va a producir, lo vamos a encontrar en diferentes tipos de alimentos en general. Luego tenemos los no esenciales, como es esto, es decir, nuestro cuerpo lo produce, estos 5. Sin embargo, hay condicionalmente indispensables. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierta etapa de la vida, un aminoácido no esencial se puede volver esencial, ¿no? Porque va a necesitar de cierta forma un mayor aporte. Es decir, lo que tu cuerpo necesita, lo que tu cuerpo, a pesar que lo produce, no va a ser suficiente por la etapa que estás pasando. Y eso hace que se vuelve en este caso condicionalmente indispensable, o sea, esencial. Esto va a depender de la etapa. En cuanto a su clasificación, vamos a ver que se pueden, en este caso, representar de manera simple, que puede ser por la hidrólisis, ya que solo son aminoácidos, o también puede ser conjugadas, ¿no? Es decir, puede haber glucoproteínas, sí, esas son las funciones que va a cumplir, o la proteína a qué se va a unir, en este caso los aminoácidos. Una de ellas es la glucoproteína, donde esta proteína que está con glucosa, netamente dentro de esta molécula hay carbohidratos, como su propio nombre lo dice, glucoproteínas. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto? En el fibrinógeno o la ovoalbúmina. ¿Dónde creen que se encuentra la ovoalbúmina? ¿Han escuchado alguna vez de ello? Es en un alimento muy conocido, que estoy segura que todos lo consumimos casi a diario. ¿Dónde se encuentra la ovoalbúmina? ¿En el arroz? El huevo. El huevo, exacto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Carlos, profesora, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien. En la ovoalbúmina, ¿no? Entonces ahí se encuentra en este caso lo que es la glucoproteína como tal. Luego tenemos las lipoproteínas, ¿no? Quiere decir que estas proteínas están unidas a un perfil o a un tipo de grasa, que pueden ser el HDL, el LDL, ¿no? Que forman e incluso transportan este tipo de lípidos. Entonces, como vamos viendo, tienen en este caso clasificaciones. Luego está unido también a núcleos, histoninas y la protaminas que también forma parte de nuestro cuerpo. Luego tenemos las fosfoproteínas, ¿no? Unión de fósforo, que es el mineral, más la proteína, que poseen el grupo fosfato. ¿Dónde encontramos caseína? A ver, Leche. Hola. leche, ¿no? Muy bien.
Muy bien, Juan, en la leche. Está bien, Rosana, no te preocupes. La Buenas noches. clase ya está siendo grabada desde el inicio y espero que puedas estar bastante bien con tu familia, no sea nada grave. Asimismo, cuando puedas, trata de ver nuevamente la clase para que no te pierdas ya, Rosana. Cuídate bastante, Rosana. Hasta la próxima clase. Muy bien, Marlene, ¿no, Juan? En la leche. Exacto. ¿Cómo estás, Magali? ¿Qué tal? Luego tenemos las metaloproteínas. Estos son átomos metálicos, ¿no? Que es la fretuna y la ceruloplasmina. Esto de acá no se suele ver tan común, pero también forma parte, pues, por la composición que va a tener la proteína. Luego vamos a tener por su forma tridimensional. Esto va a depender de cómo es, ¿no? Ya que hay proteínas alargadas, tipo como si fuera hélice o aplanadas. En las fibrosas se caracterizan porque son como unas fibras bastante largas, ¿no? Y estas suelen ser parte de las estructuras de los músculos o los tendones, que es el famoso colágeno. O la queratina, ¿no? La queratina, pues nosotros lo encontramos en nuestras uñas, en nuestro cabello. Acá dice pezuñas porque esto está enfocado en los animales, ¿no? O en los cuernos, que también los está, pues, por decir, ¿no? Del rinoceronte que suelen, o del elefante, ¿no? Estos cuernitos que le salen, incluso hay caza por ello o los matan, ¿no? Porque la cantidad de queratina que tienen es bastante útil para el uso. Entonces, esto de acá es tan rico en queratina que definitivamente a veces matan a los animalitos. Pero netamente en humanos lo encontramos en las uñas, incluso en el cabellito, ¿no? Por eso que hay personas que a veces se enfocan en el tratamiento del cabello o el tratamiento capilar y más allá de usar cremas o medicamentos que ayuden efectivamente a tratar de mejorar la parte capilar, también tienen que ver mucho su parte nutricional y a veces lo omiten, ¿no? Y dejan de lado, porque también estar deficiente en proteínas hace que se te caiga el cabello, ¿no? Hace que por ahí se pueda generar un tipo de decoloración por el hecho de que no está correctamente teniendo la melatonina. Entonces, todo esto influye bastante. Para tratar siempre un problema que nosotros tengamos, primero hay que poder, digamos, evaluar cómo está nuestra parte nutricional. Si ya has corregido esa parte, entonces ahora sí puedes enfocarte en la parte farmacéutica, pero si solamente te enfocas en la parte farmacéutica, dejando de lado cómo está tu nutrición, entonces no vas a poder, pues, llegar definitivamente al punto de la solución, ¿no? Luego tenemos las formas globulares. Netamente como su nombre lo dice, ¿no? Porque van a estar enrolladas, son casi como esféricas, por eso se llaman globulares. Estos son solubles al agua y se mueven dentro de las células. ¿Qué función van a cumplir estas tipos globulares? Que son las enzimas, hormonas y netamente de transporte. Con su función también vamos a ver que se clasifican. Una de ellas es las proteínas estructurales. Acá como lo vemos, ¿no? La proteína va a estar dentro o forma parte de lo que es la queratina, elastina y colágeno. Elastina, colágeno, hoy por hoy lo vemos mucho, en este caso presente en nuestra piel, ¿no? Enfocado a veces más en la parte facial. Entonces, por ello, un aporte adecuado de proteínas es lo mejor. Luego tenemos proteína de transporte. Como les comentaba, la hemoglobina es una proteína globular, sobre todo cuaternaria, porque está unido con varios enlaces peptídicos. Luego tenemos las proteínas protectoras, es decir, las proteínas también cumplen una función inmunológica, ¿no? Forman anticuerpos. A esto les decía al principio de que si tú has sido una persona que constantemente ha mantenido su masa muscular, no es que te diga, ¿no? Anda, ponte mamado o mamada, no, ¿no? O todo músculo, sino que mientras mantengas tu masa muscular, te asegura de cierta forma a que vas a responder ante una patología que presentes, porque la parte de las proteínas, como cumplen también una función inmunológica, hace que tengas obviamente las defensas adecuadas para poder, en este caso, salir del tipo de patología que pueda posiblemente darte. Entonces, por ello se trata de evitar en los pacientes hospitalizados por un largo tiempo que sufran de la famosa sarcopenia, que muchas veces esta parte nutricional se deja de lado o los pacientes omiten o dejan de comer o no le dan tanta importancia y están dejando de lado, pues, y cuando tú los ves de repente de un mes o 2 meses, las piernas, sobre todo los cuádriceps, están muy, muy delgados porque han pedido tanta cantidad de proteína que hace que ya empiecen a tener sarcopenia. Entonces, esto es una desventaja total a que el paciente posiblemente siga, en este caso, por más tiempo hospitalizado. Por ello, cuando nosotros nos encontramos hoy por hoy en un estado tan óptimo como el que creo yo que uno puede todavía caminar, correr y hacer sus quehaceres, tratemos de mantener netamente nuestra masa muscular. Ahora, a esto de, ¿cómo se dice? De taquito, ¿por qué no? Podríamos empezar a suplementarnos con la creatina. Recuerden que la creatina ya es un suplemento totalmente estudiado y aceptado.
¿no? Donde no solamente es válido para las personas que entrenan, sino que también para una persona que no entrena, pero por lo menos que se mantenga en actividad física, ayuda muchísimo a mantener la masa muscular, aparte que influye en otros beneficios. Entonces, por ello es importante consumir también una cantidad adecuada de proteína. La proteína también va a ser parte o va a cumplir funciones en lo que es hormonal, como por ejemplo la insulina, porque la insulina también es una proteína. ¿Qué tal, Joyce? ¿Cómo estás? Luego tenemos las proteínas enzimáticas, porque también cumplen funciones enzimáticas, ¿no? Que son catalizadores biológicos como la quimiotripsina, es decir, que este va a ayudar a degradar la proteína que tú comas, porque es específico, ¿no? Netamente específico. ¿Se acuerdan que en la primera clase les comenté que las enzimas eran específicas? Es como una llavecita, así como la insulina, ¿no? Por decir, que también funciona como llave. Lo mismo, acá la proteína cumple una función importante. Caramba, ¿dónde está? Luego vamos a tener de acuerdo a su valor nutricional. Yo les comento algo y les digo, ¿cuál tiene mejor digestibilidad? ¿Las proteínas de origen animal o las proteínas de origen vegetal? Yo te doy y te digo, toma, cómete 100 gramos de pescado y luego te digo, cómete 100 gramos de lentejas. ¿Cuál, digamos, aporta una mejor o un mejor aporte de aminoácidos? Que es en este caso la proteína. ¿Ya? Animal, proteína animal. El animal. Ujú. ¿Alguien que diga vegetal? ¿Qué dicen por ahí? ¿O todos estamos de acuerdo que es el animal? Proteína animal. Animal, ¿no? Qué bueno que la mayoría lo tiene claro y efectivamente, pero ¿por qué se dice que es mejor? Bueno, no, no quiere decir que la vegetal sea peor, sino que de cierta forma la digestibilidad y la asimilación es mejor de animal. ¿Por qué? Porque como hemos visto, los aminoácidos, mientras un alimento esté completo de aminoácidos que son 20, ¿no? Entonces se va a considerar mejor de valor nutricional. Acá es la diferencia de que los alimentos de origen vegetal suelen tener deficiencias de aminoácidos, pero en cambio en las proteínas de origen animal suelen tener todos los aminoácidos completos. Por ello se recomienda muchísimo, ¿no? Que en este caso sea pues priorizar por lo menos o combinar. Ahora, ¿qué pasa con las personas vegetarianas o veganas que no consumen nada de productos animales? En ellos se le tiene que hacer combinaciones estratégicas que vamos a ver más adelante cómo podemos combinar los cereales con legumbres sin llegar a la cantidad de aminoácidos que el cuerpo necesita, porque de no haber eso, obviamente el paciente empieza a entrar en una desnutrición proteica. Entonces, eso es lo que no se quiere. Por eso que las personas vegetarianas hay que tener mucho cuidado con su alimentación, ¿no? Una persona vegetariana no, o sea, tú no puedes ser vegetariano por moda. Tienes que ser netamente, si quieres ser vegetariano, tienes que ser porque pues no te importan los animales, sino por moda porque dejar llevar y piensan que simplemente ser vegetariano es dejar de comer cosas de provenientes de animales y ya está, pero va más allá de eso porque ya va a haber deficiencia de vitamina B12, deficiencia de proteína, deficiencia de aminoácidos y entre otras cosas, que esto debe ir de la mano con nutricionistas especialistas en comida vegetariana que hay, donde tratan de combinar todos los alimentos con respecto a la parte vegetal para poder recién llegar a los aportes requeridos. En cambio, un omnívoro, que la mayoría, como de acá creo yo que somos todos, comemos de todo, ¿no? Entonces, tratamos, o por lo menos casi siempre llegamos a los aportes necesarios que necesita nuestro cuerpo, porque como omnívoros vamos a comer de todo sin distinción, ¿no? Entonces, por ello, acá le llamamos las famosas proteínas completas, porque van a contener todos los aminoácidos esenciales como tal. ¿Ya? ¿De dónde vienen? De los animales, generalmente, o en su gran mayoría. En cambio, las incompletas, ¿no? Carecen de uno o más aminoácidos. ¿De dónde vienen las incompletas? De lo que es el origen vegetal. ¿Ya? No se vayan a olvidar ello. Entonces, este es el enlace peptídico, ¿no? El enlace peptídico viene a ser la unión de un aminoácido con otro, netamente. Cuando hablamos de estructura primaria, esto es bastante, bueno, bastante sencillo o simplemente para entenderlo porque ya es la parte bioquímica, viene a ser, ¿no? Es un aminoácido tras otro, ¿no? Isoleucina, valina, fenilalanina, entre todos, uno seguidito. Luego tenemos la estructura secundaria donde ya en este caso se une, ¿no? Acá tenemos el grupo amino, en este caso tenemos acá la variabilidad que va a haber dependiendo de lo que se une, el grupo hidroxilo con el grupo de carbono e hidrógeno. Entonces, netamente esto puede variar dependiendo, ¿no? Con qué tipo de aminoácido se puede unir.
pueden formar diferentes composiciones como lo que es el hélice y la lámina plegada. Eso va a depender a qué aminoácido se vaya a unir. Luego tenemos la estructura terciaria, que igualmente, ¿no? Se sigue uniendo a más enlaces. Por medio de enlaces peptídicos se unen otros aminoácidos formando este tipo de forma más o menos, ¿no? Que se le llama terciaria. Luego tenemos la estructura cuaternaria. Acá, por decir un ejemplo de esto, sería la hemoglobina, porque la hemoglobina viene a ser la unión de varios, en este caso de cuatro tipos de aminoácidos unidos por enlaces, en este caso, ¿no? Péptidos, para poder formar la hemoglobina. Y esto hace que se forme netamente así como una forma globular, ¿no? Entonces, esto de acá viene a hacer las diferencias dependiendo a qué tipo de aminoácido nos encontremos y según la función que vaya a cumplir. En cuanto a la calidad proteica de los alimentos, ¿cómo lo podemos identificar? ¿No? Como hemos visto, la proteína se enfoca mucho en cuanto a la asimilación, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que te va a aportar cada uno de ellos? Todos los alimentos, obviamente en menor proporción, a excepción de, pues, del aceite, ¿no? Que es netamente grasa. Todos los alimentos siempre van a tener un aporte de proteína, pero unos van a tener más que miligramos o 0,00,1, pero ahí va a tener, en cambio otros van a tener una cantidad de gramos bastante considerable. Entonces, la capacidad de asimilación se va a ver ahí. Luego vamos a ver, ¿no? Que esto hay que tenerlo claro. Las proteínas animales se asimilan mucho mejor que los vegetales, ¿no? Porque funciona así. Entonces, en ello se refiere o se enfoca a que las proteínas animales hay que por lo menos tratar de variarlo. Si hablamos de carne, si bien es cierto la carne pues es un excelente aporte de proteínas, con esto hay que tener cuidado porque puede ser contraindicado para pacientes que tengan quizás un perfil lipídico alto o de repente una esteatosis hepática, ya que la carne de por sí, a pesar de ser alto en prote, en su misma carne, en su misma composición, suele tener este tipo de grasita que es el colesterol. Entonces no se recomienda de cierta forma. Por eso que la carne roja a veces se suele recomendar más que una vez por semana o dos veces a la quincena, no más, ¿no? Las proteínas vegetales se consideran proteínas incompletas, ¿no? Porque no poseen todos los aminoácidos esenciales. Luego tenemos que el alimento más completo es el huevo. ¿Por qué creen que el huevo se le considera un alimento completo total? ¿Por qué creen que el huevito se considera ello? ¿Qué pueden decir del huevito? Bueno, porque buenas noches, disculpen. ¿Cómo Eh, estás, Juan? Por para supuesto, te mí, escuchamos. sí, para mí, Ujú, porque el huevo es un alimento completo porque da vida a otro ser, ¿verdad? Entonces, por eso tiene todos los componentes que necesitamos. Para mí, ese es mi concepto. Bueno, el que yo ujú. supongo. Y estás muy bien, Juan. Has tenido la respuesta correcta. Si nosotros pensamos, del huevo sale un nuevo ser, una nueva vida, ¿no? Entonces, para que pueda salir un nuevo ser, una nueva vida de este huevito, tiene que tener pues todo lo ideal para que se cree esta vida. Y tal cual, el huevo se considera un alimento animal completo exactamente por esta razón, porque de ahí sale una vida y como tal tiene que tener todo lo necesario. ¿No? Y obviamente por eso es alto en proteína, alto en proteína y completo en todos los aminoácidos, ¿no? Que son los esenciales. Y aparte de ello, el huevito, pues lo asimilamos casi en un 90% y esto es excelente. Obviamente me enfoco mucho en la parte de la clara, ¿no? Porque la yema ya es otro tema que entra dentro de lo que son grasas, pero netamente la clara es pues alto en proteína. Profesora, Sale del huevo. Así es, Marlene, ¿no? Del huevo sale una vida, un óvulo. Sí, Juan, te escuchamos. profesora, justo que quería preguntarle, tengo una duda. Ujú. Sí, sí. Cuando entreno, bueno, todo el mundo dice, hay que comer huevo, perfecto. Pero me quedó una duda, porque una vez un pata dijo, yo no como huevo, solamente tomo proteína, porque cuando come uno huevo, por lo menos tiene que masticarla 40 veces, 40 masticadas cada clara, para poder asimilarlo correctamente. A cambio, yo al tomar mi proteína lo asimilo al 100%. ¿Es verdad eso, señorita? Ya, mira, una de las cosas que también la proteína es importante saber es que la proteína se desnaturaliza a una temperatura elevada. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que por ahí consumen huevo crudo, sobre todo la clara hablamos, ¿no? Que en la parte del entrenamiento, uno que tienen el riesgo de contraer salmonela y otro que no están aprovechando el aporte proteico que te está ofreciendo en este caso las claras de huevo, porque la proteína se desnaturaliza a temperatura elevada. Ahora, con respecto a que tienes que masticar 40 veces, eso no tiene nada que ver porque la asimilación del huevo se hace netamente en el intestino.
tú mastiques puede ayudarte, sí, a que tengas una mejor digestión fácil, pero el huevo es un producto súper suave, ¿no? Que incluso se recomienda a los ancianitos y a los bebés por la misma facilidad de masticación, ya que no contiene o no conlleva a un esfuerzo, ¿no? Por ahí si no tiene dientecitos y es más, hay menor probabilidad de atragantamiento si hablamos de bebés y de ancianos. Entonces, netamente que se mastique para mejor asimilación, ¿no? Puede ayudarte, sí, a formar un mejor bolo alimenticio, pero la asimilación es que la condición es que esté bien cocido, ¿no? Obviamente no pasado, pero sino que esté en una cocción normal. Y en este caso ya al momento de, como ya se ha desnaturalizado la proteína, es como que está compacta, digamos así, no es como que está un enredo total, así como cuando se te enredan los collares. Y al momento que tú lo desenreda, por decirlo así. Entonces, ya desenredadito bioquímicamente que tú no lo ves, lo consumes y el estómago ya lo recibe, llegando al intestino delgado, donde de cierta forma ya se hace mucho más, como ya te desenredó todo eso, lo asimila mucho más. Pero esto va a suceder cuando lo sometes a temperatura. Entonces, por eso es importante no consumir la clara de huevo crudo y aparte por la salmonela que te puede dar. Entonces, es más en ello, Juan. Eso de masticar 40 veces es beneficioso, pero para la parte digestiva sí, en este caso para que no te dé de repente muchos gases o por ahí para que tengas una mejor digestión, pero al nivel proteico, netamente la proteína se asimila. Sí. Ah, correcto, claro. Ujú. Entonces la asimilación más que nada lo hacen en el intestino, bueno, en el estómago se podría decir, ¿verdad? En el estómago se procesa o se forma en este caso pues no el quimo y todo ello, pero en el intestino delgado es donde se genera la absorción. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ujú. Muy bien. A ver dónde estoy. Ya. Entonces, aparte, hay otro alimento que también hoy por hoy se considera completo en aminoácidos. ¿Han escuchado? A ver quién tiene la respuesta. Que no es de origen animal, ¿no? Respetar ¿Cuál? la quinoa, ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? la quinoa. La quinoa, excelente, ¿no? La quinoa es a pesar que es un alimento de origen vegetal, sus propiedades son tan completas, tan buenas y tan nutritivas que tiene o llega a los aminoácidos que el cuerpo necesita. Por eso se dice, ¿no? Que la quinoa pues es un alimento ancestral de los incas, por la capacidad que tiene de nutrirte. Y esto estaría, digamos, en primer nivel o el número uno en cuanto a los alimentos de origen vegetal con un aporte alto en proteínas, ¿no? Y en primera instancia en el animal sería el huevito. Así es, Marlene. Entonces, La quinoa pues ha ido subiendo de precio, en este caso cuando se ha ido viendo los beneficios que tiene. Antes ni le dábamos bola, ¿no? Ahora ya sabemos la cantidad de nutrientes que tiene. Sí, en Juan, vez de te arroz, escuchamos. entonces puedo consumir, en vez de arroz, ¿Mm? entonces puedo consumir quinoa. Juan, te escucho bajito. ¿Estás con audífonos? No, no. A ver, ahora, disculpa, como estoy hablando de lejos. ¿Ahora me Ah, escucha ya. mejor? Sí, porque ¿Sí? o sea, te escucho, pero me cuesta. Ahora, Entonces, a ver ahora. ahora sí me escucha mejor. Sí, ahora sí mejor. No, preguntaba, entonces puedo consumir mejor en vez de arroz quinoa. No, no es que sea mejor. Recuerda que en este caso la quinoa aporta sus nutrientes, por supuesto, pero también el arroz tiene sus nutrientes. Entonces no hay que, digamos, desvalorizar una con otra. Las combinaciones son adecuadas, pero no quiere decir que una sea mala. Flor, te pido por favor que, obviamente, asumo, creo y estoy segura que no estás borrando, estás pintando la pantalla sin querer, pero necesito que borres esas líneas. Y es lo primero que comenté desde la clase uno, ¿no? Que tengan cuidado con el teclado y todo ello, porque genera justo estas líneas que estamos hablando y se está manchando la PPT que estoy presentando. Por favor, bórrala porque se puede borrar. Ahí tienes en tus opciones borrador para que borres esas líneas que has hecho. ¿Sí? Mientras voy explicando. Espero que borres, por favor. Entonces, la calidad proteica de los alimentos, en este caso, va a depender mucho de su composición de aminoácidos, como hemos visto, ¿no? Y su digestibilidad. El más deficiente de los aminoácidos esenciales de una proteína se llama aminoácido limitante. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, el arroz. El arroz, como es un alimento de origen vegetal, no contiene netamente todas las cantidades de aminoácidos, por decir, no puede tener isoleucina, leucina, valina, etcétera, pero por ahí le falta la fenilalanina. Basta que falte ese tipo de aminoácido, ya es un aminoácido limitante. Obviamente no es malo, eso no quiere decir que el arroz sea. Flor, ¿qué pasó? Mira lo que estás haciendo. ¿Qué pasó, Flor?
Miss, disculpe, pero mi celular yo lo he dejado a un lado y estoy trabajando ahorita en la computadora. No ¿Ya? sé cómo, por qué motivo se hace eso y trato de ver esa opción que usted me dice, tampoco no Ujú, hay, no lo estoy haciendo. La verdad, estoy recibiendo las clases por mi celular y lo he puesto a un lado. ujú, Nadie está tocando, ni siquiera yo lo estoy manipulando, no entiendo. ujú. O sea, así solito se está rayando. Mm, ya, Supongo, Miss, yo lo, porque yo mi celular solamente lo pongo el audio y me pongo a escuchar mientras trabajo en la computadora, porque yo ahorita estoy trabajando en la computadora. de repente algo se está cruzando ahí, Flor. Voy a borrarlo, pero a ver, trata de verificar ello porque como verás, se raya la pantalla. Y has visto que aparecen líneas y líneas y líneas, ¿ya? Ya está, yo ya lo he borrado, a ver, trata de ver ahí qué está pasando, porque obviamente eso se genera por algún tipo de manipulación o algo que se esté cruzando netamente de tu equipo. Ya, a ver. Yo a mí saber voy a chequear que no Ujú, sí, por suceda. favor, si no se va a seguir rayando. Sí, la Gracias. disculpa del caso, Miss. Mm, ya está. Listo, ya lo borré. Bien, entonces esto es a lo que se le llama aminoácido limitante, ¿no? Luego tenemos este aminoácido limitante determina en este caso la eficiencia y utilización de la proteína, que puede estar en un alimento o en una combinación de alimentos. Entonces, los seres humanos, en este caso, ¿no? Comemos mucha proteína porque obviamente a través de los años nos hemos vuelto carnívoros. Si bien antes, cuando éramos pues nómades o en la época prehistórica, de cierta forma consumíamos más vegetales, pero a medida que las personas empezaron pues a descubrir el fuego, ¿no? A descubrir en este caso los tipos de lanza o estos tipos de arma blanca para poder cortar, ya la necesidad de consumo se vio pues mucho más elevada, ¿no? Donde ya se empieza a matar animales para poder consumir. Entonces, desde mucho antes ya nosotros comemos proteínas, que es normal. Obviamente esto ya escapa del tema típico si hablamos, ¿no? De que no matemos a los animalitos porque tienen sentimientos y otra cosa, ¿no? Es un tema ya separado, pero de cierta forma, pues las proteínas de origen animal es bastante beneficiosa para nuestro organismo. ¿Ya? En cuanto a la digestión y absorción de proteínas, vamos a ver acá, ¿no? ¿Dónde se va a activar netamente? En el lumen intestinal, ¿no? Donde hay estas vellosidades que están, digamos, paraditas, ¿no? Porque si te da por ahí una diarrea, estas se aplanan. Y basta que se aplanen, terminas, pues, o en este caso no vas a absorber correctamente nada de nutrientes, obviamente tampoco las proteínas y aminoácidos. Entonces, en el lumen intestinal que hay netamente estas vellosidades, se absorbe lo ideal. Acá se va a absorber los aminoácidos libres, ya sea los di y tripéptidos, ¿no? El enterocito sufre una nueva digestión y pasan a sangre portal. El enterocito es pues todo lo que es el intestino delgado, ¿no? Entonces, al momento que se absorbe por el lumen intestinal, todos estos nutrientes o lo que haya absorbido, según el alimento que te has comido, pasa directamente a sangre, ¿no? Para poder ya aprovecharlo. Entonces, la digestibilidad que viene a ser es la capacidad de absorción de una proteína. ¿De acuerdo? Eso no se vayan a olvidar. La digestibilidad es qué tanto puede absorber, en este caso el organismo, la proteína que le está brindando a través de este alimento. Acá, mire, consideramos, la proteína y la leche tienen casi cerca del 100%, ¿no? O 90% como hemos visto. Las carnes 90 y las proteínas vegetales 70 a 80. Entonces, como verán, esto es, digamos, una buena opción cuando quieres enfocarte, pues, en tratar de considerar más proteínas a tu organismo, pero las proteínas vegetales no son malas porque si bien no llegan ni al 90 al 100, tienen también un alto aporte, pero mejor digestibilidad la tiene de origen animal. Entonces, a esto es que lo que Juan decía, ¿no? Que el arroz se puede dejar o es malo, claro que no, ¿no? Porque tiene una digestibilidad dentro de lo que se debe aprovechar. Este es un ejemplo de aminoácido limitante, ¿no? Por decir, esto sería una proteína de origen animal, ¿no? Donde tiene completito todos sus aminoácidos, absolutamente. Y este podría ser un ejemplo, ¿no? De un alimento de origen vegetal. Por decir, acá hablamos de las lentejas, ¿no? Si bien las lentejas trata de compararse o igualarse a la cantidad de aminoácidos, no va a poder ser, porque le va a faltar algún aminoácido. Obviamente, ¿es malo? No es malo, pero para poder tratar de llenar este espacio que sí lo tiene la proteína animal, lo que se hace son combinaciones estratégicas entre cereales y legumbres para poder así llenar este vacío y que la absorción o la eficiencia o la calidad de tu proteína sea buena. Acá vamos a ver las combinaciones.
¿Qué ejemplos son ellos? Que esto va más, digamos, enfocado a las personas vegetarianas, ¿no? Porque como les comenté, un omnívoro pues come de todo, ¿no? Combina arroz, carne y no hay restricción alguna. En cambio, en un vegetariano no pasa ello, se tiene que combinar correctamente. Y acá es donde llegamos a poder tener estas combinaciones bastante estratégicas, como por ejemplo, ¿no? Para las legumbres que poseen lisina y treonina, ¿no? En este caso lo podemos combinar posiblemente con lo que son cereales, ya que una con otra se unen. ¿De qué estaríamos hablando acá? Por decir de garbanzos con arroz, ¿no? Ahora, si lo vemos netamente en un plato, garbanzo con arroz, a la vez que te va a aportar el completo aminoácido, son carbohidratos. Entonces, ¿qué sería aquí? Si tienes que comerte 6 cucharadas de arroz, ejemplo, obviamente para que ya se vuelva, en este caso, completo tu aminoácido, entonces simplemente partirías, ¿no? Te darías 3 de arroz con 3 de garbanzo, para que los carbohidratos no se pasen, pero a la vez llegues a la cantidad que necesitas adecuadamente de los aminoácidos que tu cuerpo necesita. Luego tenemos el trigo con la leche, ¿no? Es más, esto de acá es más común porque se suele consumir mucho como mazamorrita, ¿no? O como desayuno. Entonces, el trigo con la leche también va a la unión de ambos, que está más enfocado a esta nutrición vegetariana, también va a cumplir y va a hacer que el aminoácido limitante faltante esté, ¿no? Por decir así. De repente esta es la leche y acá le falta este tipo de aminoácido. Y por acá está el trigo y le falta quizás acá. Entonces ambos se complementan y terminan llenando todo. Y esto hace la estrategia alimentaria con respecto a personas que no consumen alimentos de origen animal. Luego tenemos los frutos secos, que es la metionina y triptófano, ¿no? Que está totalmente elevado. Luego tenemos los vegetales, que también se puede combinar. Entonces, ¿puedes combinar legumbres, cereales, frutas secas y vegetales? Claro que sí, ¿no? Combinas uno entre ellos para poder llegar al alto requerimiento. Otro ejemplo, ¿cuál sería? El pan con queso. Si bien es cierto, el queso puede estar dentro de la alimentación vegana porque es derivado de la leche, pero si hablamos ahora de una persona vegetariana, hasta ni el queso entraría en su dieta, ni derivados ni nada. Sin embargo, esto estaría dentro de una alimentación vegana. Acá tenemos unos ejemplos ya más claros en platos, ¿no? Por decir, mira, las lentejitas con arroz. Obviamente, si vamos a ver esto, es una cantidad bastante grande de carbohidratos, ¿no? Entonces, lo ideal, si una persona también está tratando de ver no consumir tanto, sería la mitad de esto, ¿no? Y sus ensaladas aquí, manteniendo ambos, tanto el cereal como las legumbres, para poder llegar al aporte de aminoácidos completos. Luego tenemos también el cuscús con garbanzo o el garbanzo con trigo, ¿no? Bastante interesante, acá está, garbanzo con trigo para poder llegar a los aminoácidos y así poder netamente, ¿no? Tener todo completo. A esto se le puede agregar algunos frutos secos y semillas, ¿no? Luego tenemos los garbanzos con piñones, ensalada de lentejas con nueces, ¿no? Así como todas las combinaciones de acá que estamos viendo, ya se presenta acá en platos que se pueden preparar, ¿no? O por decir los garbanzos triturados con semillas de sésamo, cereales integrales más lácteos vegetales, ¿no? Que esto sí está permitido tanto en dieta vegana como en dieta vegetariana. Arroz con bebida de soya, frutos secos o frutos y semillas más cereales integrales, ¿no? Entonces, el grupo de alimento lo puedes combinar dependiendo cuál te guste más. Ensalada de arroz con frutos secos también bastante, puede ser poco común, pero obviamente esto es lo que suele pues bastante consumirlo las personas vegetarianas y veganas, ¿no? O la pasta con nueces también. Haciendo estas combinaciones estratégicas se llega netamente al aporte de aminoácidos que el cuerpo va a requerir. Por su clasificación vemos acá, ¿no? Alto valor biológico, ya hemos comentado cuáles van a ser todo lo que sea carne, pescado, huevos, netamente. Lácteos y granos andinos, que acá entraría la quinoa, ¿no? Si bien es cierto, todo lo que posee de carne ya lo hemos mencionado, pero la quinoa acá está pues entrando de una manera bastante fuerte por el gran aporte y completo aminoácidos que tiene. Y de bajo valor biológico, como las legumbres, cereales y frutos secos, ¿no? Entonces, netamente se diferencia por la capacidad de digestibilidad. Ahora, las proteínas de granos andinos, como hemos mencionado, pues que es la quinoa, ¿no? Tiene netamente una fuente o un alto aporte de aminoácidos esenciales, que pueden sí ser complementadas con otros, sí, claro que sí, como el taro, el frijol, la cebada, entre otros, ¿no? Que puede haber combinaciones entre ellas. Las cantidades sí va a depender mucho porque eso sería, en este caso, en qué tipo
composición corporal se encuentra un paciente, ¿no? Si el paciente está en su peso ideal, puede consumir normal las combinaciones de un plato normal. Pero si quizás una persona vegetariana suele estar subida de peso, ya se controlan las cantidades. ¿Ustedes se han dado cuenta que las personas vegetarianas, algunas o la cantidad mayoritaria son gorditos? ¿Se han percatado de ello? ¿Han conocido tal vez personas vegetarianas que son un poquito gorditos o subiditos de peso? Mm, a ver. Todos flacos, ya. Mónica sí ha conocido a alguno. Y netamente Mónica puede ser por esto, ¿no? Mira, tenemos este plato de acá. Cumple con los aminoácidos, pero ya la parte calórica, ¿no? Es elevada, porque en la clase de carbohidratos que hemos visto, ¿no? Que el carbohidrato es un alto aporte energético. Entonces, si en este caso, ¿no? El vegetariano no controla sus cantidades a pesar que esté cumpliendo con sus requerimientos de aminoácidos, puede verse reflejada en una subida de peso, ¿ya? Sí, también hay personas flaquitas, ¿por qué? Porque como no consumen animal, nada de origen animal, Marlene, entonces también se enfocan mucho en lo que son verduras, ¿no? Full verduras, pero tiene que cuidar pues sus porciones, ¿no? Porque si esto suele serse muy común y la persona no tiene una vida activa, obviamente va a empezar a verse reflejado en su peso. Pero en los vegetarianos como tal también se priorizan mucho los vegetales, pues, ¿no? Y eso es bastante importante. Pero tienen... Ah, ya, Diana, eso es importante lo que dices, claro, porque mira, una de las vitaminas que solo tú lo obtienes a partir del origen animal es la vitamina B12. Y la vitamina B12 es también un precursor para formar correctamente la hemoglobina, ¿no? Entonces, cuando uno tiene anemia, lo más típico es anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Que es netamente el mineral del hierro que te falta para poder producir, en este caso, hemoglobina. Sin embargo, la vitamina B12, que también es un factor que ayuda, en este caso, a la producción de hemoglobina, ¿no? Entonces, en ellos, las personas tienen que sí o sí suplementarse. Por eso digo esta frase, ¿no? Que ser vegetariano o vegano no es por moda, es que tienes que tener realmente una razón válida que puede ser, porque posiblemente es por religión o efectivamente tuviste algún trauma y no quisiste ya más comer animales o tienes un respeto ante algo y está perfecto, pero hay personas que quieren seguir la moda, dejando de lado que esto tiene consecuencias y una de ellas es esto, que te puede dar anemia por deficiencia de vitamina B12. Otro punto importante es también que las personas que se operan y se sacan un pedazo de estómago, exactamente en la parte donde se sacan, es donde se produce la vitamina B12 o en este caso se asimila. Y cuando se extrae en esta parte, esta persona tiene que suplementarse de por vida con la B12. Entonces, una persona vegetariana y vegana posiblemente se mantenga, en este caso, ¿no? Cansado, fatigado, porque no se está suplementando con la B12. Y obviamente esto se ve reflejado en su hemoglobina que puede estar baja. Entonces, por ello es importante que las estrategias alimentarias en los vegetarianos y veganos sean muy, muy puntual. Por eso hay nutricionistas veganos o nutricionistas vegetarianos, ¿no? Que se especializan en esto. Así es, no es moda, ¿no? Porque pueden tener consecuencias, así como tú has visto, que suelen verse cansados, entre otras cosas. Ya. Luego vemos acá. Evaluación de la calidad de las proteínas. Contenido en aminoácidos de la proteína alimentaria. Vemos la digestibilidad y vemos el requerimiento de aminoácidos. Es decir, ¿qué es lo que evaluamos en una proteína como tal? ¿No? Que cumplan estos tres ítems. Si cumple eso, está genial. Todo esto se basa en patrones estándar de requerimientos de aminoácidos por un grupo de edad determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de proteína va a depender muchísimo en qué etapa se encuentre la persona. Si hablamos de una persona que está en un entrenamiento para ganancia muscular, posiblemente su aporte de requerimiento proteico sea mayor a 1,8. Pero si hablamos pues de una persona o un niño quizás de 7, 8 años, ¿no? Quizás su aporte ahí sea 1,2 o 1,1. Va a depender mucho del grupo de edad y también en este caso en qué tipo se encuentre de la etapa de la vida. Una gestante igualmente puede su aporte ser un poco mayor ya que está generando una nueva vida. Entonces, va a depender mucho de la etapa. En cuanto al requerimiento para preescolares que se considera de 2 a 5 años,
¿no? Se usa como estándar para toda la población a partir de un año de edad. Si bien es cierto, a partir de los 6 meses, que es la alimentación complementaria, es ahí donde ya se debe empezar a incluir pues los tipos de carnes, ¿no? Que a veces los niñitos no quieren consumirlo. Entonces hay que tener estrategias alimentarias para poder siempre darles en el plato, porque he visto muchos niños que no quieren comer pollo, no quieren comer pescado, y ahí está la estrategia donde hay que tratar de repente de triturarlo, no sé, de hacerle figuritas y lo que sea para poco a poco incluirlo, porque ya en la necesidad de requerimiento empieza a necesitar más, porque a medida que va Papá, lo creciendo, último. te requiere. Mónica, ¿deseas decir algo? Estamos escuchando tu audio, lo que están hablando. Disculpa mi se equivocó. Ok, ok. Ya. En cuanto al valor biológico de algunas proteínas, vemos acá, ¿no? El huevo está en primera línea, como se dice, porque el porcentaje es casi 90, bueno, se considera 100, ¿no? Pero hasta en un 99%. Luego tenemos la carne, nuevamente acá en foco. Si bien la carne tiene un aporte proteico, una digestibilidad muy buena, recordemos que la carne no es considerable consumir todos los días, ¿no? A menos que sea la parte más magra posible, que suele ser, si mal no me equivoco, la parte del lomo, pero cuesta más. Pero si tú compras un bistec por ahí de cualquier parte cortada de la res, vas a ver que en su propia carnecita y composición tiene pues estos tipos de blanquitos, ¿no? Que eso es su grasita y no puedes sacarlo porque se desintegraría la carne. Entonces, consumir carne constantemente sí puede hacer que se te eleve el colesterol y eso no es saludable. Es aquí donde surgen pues estos debates, ¿no? Donde se dice que las carnes alteran en este caso todo el perfil lipídico. Por eso se considera consumir carnes magras, es decir, libre de grasa, como las pechugas, la carne de cerdo, pero obviamente quitándole todo el pellejo, porque lo bueno de la carne de cerdo es que tiene encima su grasita, ¿no? Donde tú puedes quitarle por completo y quedarte con la parte magra. Entonces, por ello se recomienda. Luego tenemos la leche. La leche también tiene un aporte bueno de proteínas. La harina de pescado, ¿no? Porque es netamente el proceso de ello. La papa, la soya, el lino ya van bajando, ¿no? Ya son fuente de origen vegetal. Tiene un buen aporte, pero ya la digestibilidad va bajando poco a poco. Acá, como ven, tenemos el trigo que llega hasta en un 30%, ¿no? Malo no es, pero como vemos, va a depender mucho las combinaciones estratégicas que se hagan. Pero si tú eres omnívoro y comes todo, entonces no habría problema alguno, ¿no? No tendrías que estar, como se dice, matándote la cabeza cómo combinas para poder llegar a tu porción ideal. Simplemente comes variado y estás llegando con todo, ¿ya? ¿Qué dosis inocua de proteínas necesitamos, no? Las recomendaciones están referidas a las dosis inocua de alta calidad equivalentes a las del huevo y la leche. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, la pirámide... ¿Han escuchado, por cierto, de la nueva pirámide? ¿Quién sabe de eso? ¿Qué saben que han escuchado? ¿Alguien sabe Lo de la que, nueva pirámide alimenticia? ¿Tienen sí, idea? lo que dijo la otra vez, que el 50% tiene del total de que consumimos tiene que ser carbohidrato. Ujú, Después, el 30% son proteínas y el 20% vegetales, si es que no me equivoco. ujú. Sí, si bien es cierto, la pirámide anterior se enfocaba mucho en el aporte de carbo, ¿no? Que es de 50-60, es verdad. Y las grasas van de 20 a 30 y las prote van de 10 a 15. Sin embargo, esta nueva pirámide ha invertido todo, ¿no? Donde se está priorizando en este caso las proteínas mucho más y los carbohidratos mucho menos. Si bien es cierto, esto es una referencia de cómo te tienes que alimentar, no todas las personas lo hacen, ¿no? Pero por lo menos la proteica sí se calcula que debe ser entre 10 al 15% de la energía total. ¿Qué quiere decir eso, no? Por decir, si tú necesitas 2000 kilocalorías al día, que es lo que suele ser bastante común o se llega a ese aproximado, el 10% de este debe ser pues de proteínas. Estamos hablando exactamente de, vamos a sacar a ver, si consumes en este caso 100, ¿no? Por- Estamos hablando exactamente de 200 kilocalorías, netamente sería de prote, ¿no? Que esta sería dividida en 3 tiempos, que es la comida supuestamente que tienes que consumir al día. En la mañana podría ser de repente 80, hablamos, ¿no? 80 kilocal, que esto puede ser reemplazado por algún alimento, de qué tipo de proteína consumas, ¿no? En la tarde puede ser quizás 120, ¿no? Muy poquito. Ejemplo, 80 acá también.
¿no? Que puede ser esto en la tarde y en la noche lo restante, ¿no? Que sería 160 ejemplo, 80 80 160 40 kilocal. Entonces, así es como se distribuiría. Dando un ejemplo de que supuestamente necesites 2000 kilocalorías, ¿no? Está bien, Magali, no hay problema. Cuando ya puedas establecerte mejor, nuevamente si gustas, hoy día o ya mañana con tranquilidad, vuelves a ver la clase para que no te pierdas en las próximas clases, ¿ya? Entonces, esto es lo que se calcula más o menos en un 10 a 15% de tu energía total. A esto se le llama netamente el porcentaje, ¿no? Luego, para ello debemos de garantizar, ¿no? Que todos los aminoácidos esenciales, que netamente lo vamos a obtener a través del origen animal, aporte lo más importante. Ahora, si bien es cierto, siempre se dice, ¿no? En tu almuerzo, no, nunca debe faltarte tu porción de presa. Sí es importante que sea la magra, pero a veces pues no siempre te van a servir un pechito, puede servir una entrepierna, por ahí te salió. Entonces, de cierta forma, por lo menos ahí estás tratando de consumir una cantidad no adecuada, porque la parte de la alita, si bien es rico, no siempre tiene el aporte necesario para lo que tú necesitas, ¿no? Por eso que sería bastante mejor la parte pecho, o por ahí quizás la pierna, que parece tener un poquito más, ya que la parte entrepierna suele tener más cantidad de grasita. Entonces, con ello es la dosis que se está requiriendo netamente por persona, ¿no? Según los requerimientos que va a necesitar. Este videito es que quiero que vean netamente cómo son, uy, ya me pasé, cómo son las funciones. Uy, creo que no carga, a ver un ratito. A ver que cargue. A ver, a ver. Función de las, ¿dónde está? No, esto no es el video. Este es. Ahí está. Me comentan si se escucha bien, ¿ya? Función de las proteínas Ahí en está. 5 minutos o menos. En el video pasado hablamos de Sí se escucha, ¿no? Sí, Liz, sí se ¿Sí escucha. se escucha? Oh, ya, muy bien. Ok, ok. Voy a mejorar la calidad. Ya está. función de las proteínas en 5 minutos o menos. En el video pasado hablamos de función de las proteínas en 5 minutos o menos. En el video pasado hablamos de la estructura de las proteínas. Hoy tocan las funciones. La actividad de las proteínas va a depender de su capacidad para unirse específicamente a otras moléculas, lo que les permite realizar distintas funciones. La función en la que la mayoría pensamos cuando escuchamos la palabra proteína es la función motora, como ocurre con la proteína miosina que se encuentra en las células musculares. Pero también hay proteínas estructurales, de transporte, de almacenamiento. Uy, se paró. La calidad está en 1080. Está pesadito. Mm, A ver, voy a retroceder otra vez, ¿ya?
de acá. Hoy tocan las funciones. La actividad de las proteínas va a depender de su capacidad para unirse específicamente a otras moléculas, lo que les permite realizar distintas funciones. La función en la que la mayoría pensamos cuando escuchamos la palabra proteína es la función motora, como ocurre con la proteína miosina que se encuentra en las células musculares. Pero también hay proteínas estructurales, de transporte, de almacenamiento, de señalización, proteínas receptoras, reguladoras de genes y una muy especial, función enzimática. Las enzimas son moléculas comúnmente proteicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de la reacción. Cualquier sustancia que es fijada por una proteína, tanto si esta es un ion, una molécula pequeña o una macromolécula, se denomina ligando de esa proteína. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina, una proteína que se encuentra en la sangre. Su ligando es el oxígeno, ya que es la molécula que se une al centro activo de la proteína para que ésta pueda transportarlo. Dependiendo de la función de la proteína, la unión con su ligando deberá durar más o menos. La región de la proteína que se asocia con un ligando es conocida como sitio de unión. Como mencioné en el video pasado, la secuencia de aminoácidos es muy importante para la función de las proteínas, ya que por pequeños que sean los cambios en los aminoácidos, pueden afectar la forma y la capacidad funcional de una proteína. Hablemos un ¿Ya? poco de los anticuerpos. Bueno, Estos eso sí van a es una proteína. ejemplificar muy bien las uniones entre la proteína y el Sí. ligando. Ya que si de ¡Ay, qué uniones se envidia! trata, los anticuerpos han Compárate, desarrollado esta compárate con tu capacidad colores, al con tu máximo. colores. Nuestro organismo tiene la Compárate con capacidad de colores, producir para un que te sientas anticuerpo bonito, mi singular amor. capaz de reconocer y unirse estrechamente a la estructura de cualquier molécula imaginable. Vámonos. Muy bien, gente, en la noche no se comen las yemas. Perfecto, estás aprendiendo. Me Hermosa, parece. preciosa. Buenas Además, bellas, tenemos la capacidad de producir buenas miles de bellas. millones de anticuerpos distintos. Los Chulas. anticuerpos también son conocidos como inmunoglobulinas. Son proteínas producidas por el sistema inmunitario en respuesta a las moléculas extrañas, como la superficie de un microorganismo invasor. Los anticuerpos se unen estrechamente con la molécula diana, ya sea para desactivarla de forma directa o marcarla para su destrucción. Como paréntesis, la molécula diana o ligando de un anticuerpo se le denomina antígeno. Gracias a su singular combinación de especificidad y diversidad, los anticuerpos no solo son indispensables para combatir infecciones, sino que también son valiosos en el laboratorio, donde los pueden utilizar para purificar y estudiar otras moléculas. Ahora quisiera hablarles un poco de las enzimas. Muchas proteínas como los anticuerpos que acabamos de ver, el unirse a otra molécula es su única función. Solo necesita unirse a su molécula diana en la superficie de una bacteria o de un virus y su trabajo ya está cumplido. O como en el caso de la actina, que solo debe asociarse con otras moléculas de actina para formar un filamento. En cambio, hay otras proteínas para las que la unión al ligando es simplemente el primer paso necesario para su función. Este es el caso de las proteínas denominadas enzimas. Estas extraordinarias moléculas determinan todas las transformaciones químicas que se producen en la célula. Las enzimas se unen a uno o más ligandos, denominados sustratos, y se convierten en productos modificados químicamente, actuando como catalizadores que permiten a las células formar o romper enlaces covalentes a voluntad. Esto en base a las necesidades de la célula, pudiendo crearla y mantenerla, haciendo posible la vida. Las enzimas se pueden agrupar en clases funcionales según las reacciones químicas que catalizan. Cada tipo de enzima es muy específico, ya que solo catalizan un tipo de reacción. Las enzimas suelen funcionar de forma secuencial, de manera que el producto de una enzima se convierte en el sustrato de la siguiente, dando como resultado una elaborada red de vías metabólicas que proporciona energía a las células y genera muchas de las grandes y pequeñas moléculas que ésta necesita. Muchos de los fármacos que indican para tratar o prevenir enfermedades actúan bloqueando la actividad de una determinada enzima. Algo que nos va a ayudar para saber si estamos hablando de una enzima es su terminación. Todas las enzimas reciben siempre por convención un nombre terminado en asa. Hay muchas, pero muchísimas proteínas con diferentes funciones que en un solo video serían imposibles de mostrar, como el colágeno y la elastina, que son proteínas estructurales que forman fibras de tendones y ligamentos, proteínas de señalización donde podemos encontrar hormonas como la insulina, y también proteínas receptoras como la rodopsina que se encuentra en la retina y sirve para detectar la luz. Este video y el anterior es solo una introducción al fascinante mundo de las proteínas. Si te gustó lo que viste, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Sí. Te habló Jesús Sánchez, hay los vidrios. Ujú, muy bien. De las funciones que hemos mencionado y nuevamente en el video hemos visto, ¿qué función se acuerdan?
A ver sin ver eso. ¿Qué función se acuerdan de lo que hemos mencionado y nuevamente lo hemos visto en el video? ¿Cuál les ha parecido más interesante en cuanto a las funciones de las proteínas? A ver, vale que no hayan estado atentos al video. ¿Qué función se acuerdan? De los 36 participantes, ¿qué función se acuerdan del video? Que también lo hemos mencionado antes del video, las funciones. Mm, ¿Nadie? ¿Nadie ha estado atento? Profesora, ¿puede volver a repetir la pregunta? Disculpe. De las funciones que hemos visto en el video y que ya también lo hemos mencionado previamente, ¿cuál les ha parecido más interesante? ¿A cuál han estado De las atentos? enzimas que degradan ¿cómo era? ¿Degradan las proteínas o escuché mal? Tienen funciones específicas, sí. Para mí eso es algo que mucho resaltó, estimado. Sí, La parte de las profesor. enzimas, ya. Mónica, lo que pregunté, así como le dije a Juan, es del video que acaban de ver y previamente también, ¿no? Donde hemos visto qué función les ha parecido interesante, ya que no solamente es motora, como mencionamos en un principio, ¿no? Ya que suele relacionarse la proteína solamente con la masa muscular, o eso es lo que se conoce en mayor cantidad o es lo más común. Pero más allá de eso, ¿qué función les ha parecido interesante? Ok, Mónica. Wilmer, mantienen y reparan tejidos, ya. Ajá, hay diferentes tipos de aminoácidos, claro. Si tienes que consumir un aminoácido a través del alimento, ¿sería esencial o no esencial? Esencial. Esencial, ¿no? Porque como tu cuerpo no lo tiene, entonces tienes que adquirirlo a través de un alimento. Muy bien. Infinidades de aminoácidos. En realidad son 20, Mónica, no hay una infinidad. Netamente son 20 aminoácidos. Lo que el video mencionaba de infinidad era funciones, pero en realidad nosotros tenemos 20 aminoácidos. Ajá, ¿ya? No está bien, no te disculpes, en realidad está bien que lo comentes porque ya con lo que se aclara te acuerdas, es parte de, ¿no? Por eso es importante participar, porque a medida que uno participa se acuerda, aunque no lo crean, ¿no? Porque dice, ah, sí, me dijeron esto, y no era así. En cambio, como a veces te quedas callado, te quedas con la duda. Y ese error lo sueles cometer después. Entonces, por eso es importante siempre estar participando para acordar. Entonces, son 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales y los 11 que quedan son no esenciales. Asimismo, unos 10 se consideran esenciales según la condición, ¿no? ¿Qué quiere decir? Depende de la etapa, ¿no? A veces hay condiciones donde se va a requerir un poco más, ¿ya? Muy bien, entonces, siendo las 9:13, nos vamos al receso de 10 minutos para continuar la segunda parte de las proteínas, ¿ya? Son 9:13, solamente voy a apagar el audio y continuamos en 10 minutos.
Bien, continuamos con la segunda parte, donde hemos visto las funciones de la proteína, ¿no? Acá vemos en este cuadro de manera ya bastante resumida los tipos que hay que tenemos en forma de enzimas, de reservas, transportadoras, protectoras de la sangre a nivel hormonal, estructurales y contráctiles, ¿no? Todas estas funciones cumplen las enzimas y muchos más, incluso como nos decía el video. Pero estas son las más destacadas. Acá lo tenemos de manera ya bastante gráfica, nuevamente enfocándose a lo más principal, ¿no? Protectora, como lo que es la trombina y el fibrinógeno, estructural, ¿no? Porque forma parte del colágeno, como mencionamos que esto se encuentra pues netamente en la piel, ¿no? Por eso es importante también un buen aporte de aminoácidos. Inmunológica por los anticuerpos que te provee ante una patología que haya entrado a tu cuerpo. Enzimática, ya que va a ser específica para poder degradar ciertos alimentos, ¿no? En este caso puede ser la pepsina, la proteína o la sacarasa. Contráctil, netamente cuando vas a hacer esta función motora, ¿no? Si estás entrenando, al momento de entrenar, ahí actúa también la proteína, donde las células de la miosina van a netamente generar este tipo de contracción. Luego tenemos la homeostática, donde colaboran el pH, ¿no? Entonces, una de estas funciones la tenemos acá totalmente resumida. Con respecto a las consideraciones en las dietas, vamos a ver, ¿no? Que si hubiera carencia de proteínas, como hemos visto, puede haber deficiencia de crecimiento, claro que sí. Si hablamos netamente en una gestante que no está consumiendo como debe, el feto en este caso, ¿no? Puede tener deficiencia cómo se esté desarrollando. Esto va de la mano, el constante chequeo que la madre tiene que irse a ver, ¿no? A sus ecografías. Asimismo, suele también presentar mucho en los pequeños la famosa deficiencia por proteína, que es el kwashiorkor y el marasmo, ¿no? Donde hay deficiencia tanto de proteína como de energía. Y las barriguitas, pues, se le pone bastante distendida, se les agranda un montón, pero todo el cuerpito lo tienen delgado, ¿no? Y esto es netamente por el efecto de esta enfermedad. Acá en Perú no suele verse mucho ello, pero esta enfermedad suele ser bastante destacada en África, donde estas personas, estos niñitos, son pues, ahí se mueren, como se dice, no hay la hambruna es bastante plena. Entonces en ellos se presenta mucho el famoso Kwashiorkor y deficiencia de proteína, así como de energía, porque los alimentos en ellos son totalmente escasos. Si hay proteína baja, no contienen correctamente sus aminoácidos, obviamente su sistema inmunológico pues va a estar deficiente total, porque no va a haber que los defienda ya que hay deficiencia de proteínas. Asimismo, también el exceso, en este caso, los alimentos de proteína de origen animal tienen alta grasa saturada y netamente a qué se refieren a esto, a las carnes rojas, de lo que les comenté hace un rato, ¿no? Pero si hablamos del pollo, por decir la parte magra, el pecho, esto no tiene. O hablamos de la pavita, pero las carnes rojas, a pesar que tiene un buen aporte de proteínas, hay que consumirlo con moderación porque puede tener, ¿no? Esta cantidad de grasa saturada que ya no se ve beneficiosa para nuestro organismo, porque puede alterar el perfil lipídico. Y lo que también buscamos es, pues, cuidar nuestras arterias, ¿no? Ya que un aporte continuo de grasa saturada puede crear ateromas en nuestras arterias y esto puede que nos produzca a largo o mediano plazo algún tipo de infarto, aneurisma, ¿no? Algún cardiovasculares. Entonces, eso es lo que no se quiere. Por eso se relaciona con estos tipos de enfermedades cardiovasculares. Con relación a la proteína de energía, vamos a ver acá, ¿no? Un exceso en una dieta baja de energía empeora el balance energético del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ahí tú estás consumiendo demasiada proteína, más de lo que crees, en realidad también te genera un síndrome de peristaltismo lento, porque la proteína como tal el cuerpo tiene que invertir mucha más energía para digerirlo, pero cuando ya te excedes de más, ¿no? Hace que de cierta forma la energía que tú necesitas, porque tiene que ser en combinación con los carbohidratos, que es la principal fuente de energía, y con los lípidos que te aportan 9 kilocalorías, netamente pura proteína no llegarías a tu requerimiento energético que el cuerpo va a necesitar. Entonces, esto ya hace que el balance de la energía total que necesites no llegue a como se debe. Aparte de ello, muchas proteínas altera en este caso, ¿no? Tu sistema digestivo te puede volver un poco, incluso te puede estreñir, te puede volver un poco más lento. Y con esto me refiero pues a proteínas mayores a 2.2, 2.3, que a veces esto suele darse en los que entrenan de una manera muy, muy elevada. Como consecuencia de esto, vemos que el balance energético es un factor importante para determinar el balance de nitrógeno que influye en la utilización de proteínas.
Cuando una persona, hablando de la nutrición clínica, se le suele sacar exámenes de urea o nitrógeno, exactamente al momento de evaluar el nitrógeno se ve qué tanta proteína está eliminando, ¿no? Si estuviera eliminando, en este caso, una mayor cantidad de proteínas, se puede decir que ahí está habiendo algún problema o alguna patología de por medio, ya que según los rangos o los valores indicados en la proteína, mientras menos, en este caso, elimine, ¿no? Podría estar presentando algún tipo de enfermedad presente. Entonces, netamente, la proteína se evalúa mediante el examen de nitrógeno para poder ver su consumo, cómo está yendo, si es adecuado o no es adecuado. La proteinuria, Tania, esto se evalúa mediante la orina para ver en 24 horas cómo está eliminando netamente la urea, que también se suele, claro, la proteinuria es el junte de orina, ¿no? Pero esto evalúa en un día completo. En este caso, el nitrógeno se suele, pues, evaluar mediante el examen de sangre, ¿no? Pero la proteinuria también es otro tipo de examen que consta, pues, ya en ver qué tanta proteína estarías eliminando en un día completo. Luego tenemos acá, los aminoácidos que más limitan el valor biológico son los azufrados, ¿no? Como es la lisina y el triptófano. Es decir, estos son los que más suelen ser esenciales o los que más están limitados. Por eso se debe de consumir mediante los alimentos. Ujú, así es, Tania. Entonces, por ello, como suelen ser aminoácidos limitantes, hay que complementarlos con nuestra alimentación. Asimismo, ¿no? Tanto animal como vegetal debe estar siempre en nuestro plato, pero en un 50%, que es lo ideal. Entonces, a esto lo resumimos que una persona omnívora no tiene ningún inconveniente, pues no tendría por qué tener inconveniente, porque mientras más variedad hagan sus comidas, todo va a ir bien. Pero si por ahí está teniendo restricciones de ciertos alimentos, obviamente ya habría problemas y deficiencias de. ¿Cuál va a ser la relación entre aporte energético y proteico? Vamos a ver, ¿no? Que por decir las proteínas, el porcentaje vienen a ser de las calorías totales. Es decir, ¿no? Si por ahí tienes una buena asimilación de proteínas, mientras sea mayor el aporte calórico por unidad de nitrógeno, que es la N, mejor es la utilización del nitrógeno. Es decir, ¿no? En pacientes sanos se considera que tu cantidad proteica normal tiene que ser de 10 al 15%. Así como les comenté hace un rato, si 2000 kilocalorías es tu consumo diario, el 10% sería 200. Pero esto obviamente variaría si estamos hablando pues de un paciente renal, sobre todo en estadio 3B o 4 donde ya se dializa, porque si estuviéramos hablando de un paciente renal en estadio 1, posiblemente todavía consume este tipo de alimentos o esta cantidad, pero si hablamos de un paciente renal estadio 3B con 4 o 5 donde ya el riñón netamente no filtra la sangre, no desintoxica, la cantidad de proteínas baja incluso hasta 0,6, que es muy, muy poquito, ¿no? Porque ya no se debe de sobrecargar la función que el riñón suele hacer. Entonces, esto va a depender en personas sanas netamente, pero si hablamos de la parte clínica, ya esto va a variar. Entonces, ahí es donde se evalúa la cantidad de nitrógeno, ¿no? Por eso que existen los exámenes que acabamos de comentar hace un ratito. En cuanto a las necesidades proteicas diarias normales, ¿no? Las pérdidas obligatorias de nitrógeno, que es el símbolo químico N del nitrógeno, no se modifican por las diferencias de edad o sexo, y las urinarias son proporcionales al tamaño y peso corporal. Es decir, toda la cantidad de necesidad proteica que tú necesites va a depender mucho de cómo peses, ¿no? Y qué tan, en este caso, el tamaño y el peso. En base a ello se suele sacar. La famosa por decir, para poder sacar por lo menos la necesidad bastante básica, como lo hemos visto en la clase pasada, es la famosa fórmula del IMC. Hablando de eso, ¿practicaron el IMC? ¿Ya saben manejar la fórmula más básica? Todavía no he practicado. ¿Ya han practicado la fórmula del IMC? ¿Qué significa IMC? Índice de masa corporal. Muy bien, Sol, índice de masa corporal. Practiquen porque es lo más fácil, por favor. Después van a estar diciendo, ¿cómo hago mi plan? Por lo menos para hacer un plan, el más básico, si no saben esto, no van a poder sacar. Como les comenté, sacar un plan dietético no es así tan sencillo como ustedes creen. Es fácil, pero es tedioso, mejor dicho. Hay que aplicar matemáticas, combinaciones y estar muy atento a lo que estás combinando.
Entonces, si no practican ni siquiera el índice de masa corporal, por lo menos para ver en qué tipo de estadio se encuentra su cuerpo, en qué tipo de rango, entonces ni modo, ¿no? No van a poder aplicar ni eso. Entonces, índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado. Practiquen que es lo más fácil del mundo. Esto es la fórmula súper, súper sencilla. Es una ecuación de primer grado, ¿ya? Solo es reemplazar y ya está. Entonces, ¿qué nos dice acá, no? Que las necesidades proteicas va a depender mucho del peso con la talla. En base a ello se va sacando las necesidades, que puedes necesitar 1.1, 1.2, 1.3, puedes necesitar 1.8, 0.6, depende de la patología, depende si haces actividad física o no, todo esto va a influenciar. Ahora, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con el requerimiento, en este caso, pues no puede, varía también, acá lo pone de 0.8 a 2. Pero si hablamos de un renal, como les comento, ya enfocada a la parte de nutrición clínica, puede incluso bajar hasta 0.6, ¿no? En cuanto al crecimiento, también se suele pues priorizar un poco las proteínas por lo mismo que forma parte de la función estructural, ¿no? Como está en crecimiento constante el adolescente o el niño, entonces se requiere de esto para poder seguir creciendo adecuadamente. Entonces acá puede aumentar las necesidades. Marlene, mis son bastante, todos tenemos que arreglar. No entiendo, Marlene, ¿cómo así? No logro entender tu pregunta. Son bastante, todas tenemos que arreglar. No entiendo, Marlene, lo que me tratas de decir con tu pregunta. ¿Puedes escribirla, por favor? O en este caso, puedes usar el audio para que yo te entienda mejor. ¿Te parece? ¿Puedes usar el audio? Ah, todas tenemos que aprender. ¿A qué te refieres con aprender? ¿A cuál? Lo que yo Creo que ahorita está les estoy preguntando sobre el comentando es, IMS, creo. creo, el IMC se refiere. La tabla, lo que les pido que se aprendan es el IMC, Marlene, que es el índice de masa corporal. Que se aprendan a aplicar la fórmula, a reemplazar, que es lo más fácil del mundo. Si tú me dices la tabla de composición de alimentos, obviamente no, porque ni yo me la sé tampoco. Imposible pues acordarme más de 100 alimentos, ¿no? Pero para usar esa tabla tienes que saber si fórmulas. Y la fórmula del IMC es la fórmula básica que la OMS da, que no está aplicado para aquellos que entrenan. Eso también lo comenté en el primer día de clase, solamente para aquellos que tienen actividad, se mantienen activos, pero no están en un proceso de ganancia muscular, porque el IMC no diferencia si tienes masa muscular o si tienes sarcopenia, simplemente te saca en base a lo que tienes. Entonces, para personas que se mantienen activas, Talla nada. sobrepeso, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Cómo? Talla sobrepeso al cuadrado. Así ¿Así es? es. Ajá. Y El el IMC. resultado, ¿qué quiere decir? Perdóname, señorita, antes no quiero interrumpir. ¿Y el resultado qué quiere decir? Es decir, talla, El peso. resultado te indica en qué tipo de rango te encuentras, si estás en peso normal, delgadez, sobrepeso, obesidad uno, 2 o 3. Ya, Eso ya, ok. también lo hemos visto en la primera clase donde hay un cuadro, donde hay un cuadro Está donde en el según el PDF, ¿verdad? resultado que te salga te ubicas. Ok, voy a Ujú. revisarla. La primera clase no puede estar. Voy a Ah, ya, revisar Juan, no hay primero. problema. Lo bueno, como les comento siempre a todos, está grabado y así que con eso pueden ayudarse bastante. Ok, Profesora, disculpe, el resultado que Oh, nos salga en la fórmula del IMC es para ver sobre si estamos en nuestro peso ideal, ¿no? Para, claro, por lo menos. Ajá, para la fórmula básica, quiere decir eso, ¿no? así es. Ah, ok, Bueno, gracias. ok, ok. A ver, para hacer un recordatorio rapidísimo, ¿ya? ¿Dónde está? Estos son carbohidratos. No, en carbohidratos no. Estaba en energía y metabolismo. Acá. Acá. Mm. Ahí está. Cuando ustedes aplican la... Sí ven la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? Confírmeme, por favor. sí, señorita. Sí. Ok. El IMC, el resultado que te sale, te ubicas acá. Exactamente acá. Me hago y me sale a ver 28.8. ¿Dónde creen que estaría?
A mí me saldría 28,8. ¿Dónde creen que estaría? ¿Qué me indica este cuadro? ¿Qué me dirían Sobrepeso. ustedes? Sobrepeso, ¿no? Sobrepeso, exacto. ¿Qué pasa si a Wilmer le sale a 37? ¿Dónde estaría Wilmer según este cuadro? Obesidad. Obesidad Obesidad. 1. Así es. Entonces, este cuadro o la fórmula del IMC, que es el índice de masa corporal, indica de cierta forma, ¿no? En qué tipo de contextura te encuentras. Pero esto nuevamente les repito, no diferencia si sufres de sarcopenia o estás en ganancia de masa muscular. Entonces, en estas personas, la medida que se hace en ellos es mediante medidas con cinta métrica, para ver qué tanto es la ganancia de masa muscular. Entonces, no aplica para quien de repente está entrenando y está con el objetivo de ganar masa muscular, porque posiblemente, a ver, Wilmer está entrenando pesado y tiene sus músculos, quién sabe, está así bien con sus pectorales grandes, sus brazos, y si él se saca el IMC, posiblemente le salga que está en obesidad, cosa que no es así. Entonces, en estas personas se suele hacer medidas, pero ya con cinta métrica. Saca, Tania, a ver, saca, aplica tu fórmula. Aplica tu fórmula, Tania. IMC, índice, ¿no? Índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, tal cual. Eso es una ecuación de primer grado, solo es reemplazar nada más. El hecho que entrenes pesas, Tania, no asegura, o bueno, no sé cómo sea tu objetivo, si realmente estás quizás entrenando para competir o quieres realmente estar bastante grande o solamente entrenas pesas como parte de tu rutina, pero no de una manera vigorosa, sino simplemente para poder estar ahí, mantener el músculo. Así que también eso hay que ver. Ya, entonces ahí está el recordar y eso está en la clase 2. Ya. Siendo así, para mantener el músculo, entonces tú no entrarías en el grupo que no aplique esto, Tania. Tú puedes aplicar el IMC en ti. No estamos hablando de personas que son, pues, ¿cómo te podría decir? Entrenamiento disciplinado, ¿no? Aquellos que sí están en ganancia muscular neta. Así que tú puedes aplicar el IMC. Aplícalo y me dices a ver dónde te ubicas. Joyce, estás en 32. Ya sabes, Joyce, entonces. Ya no es necesario ni que te diga en qué tipo de composición estás. ¿Ya? Bien, entonces eso es el IMC que les he comentado desde la clase 2 que practiquen, que es lo mínimo que deben aprender. No, masaje no, Marlene. Masa Profesora, es peso sobre talla, ¿verdad? al cuadrado, peso sobre talla al cuadrado. Ah, ya, no es el resultado al cuadrado, sino la talla. Es La decir, talla al cuadrado. Ujú. la talla al cuadrado, Así es. ya, la talla al cuadrado es por dos, entonces. Ya, ok, ya. No es el valor final, entonces, al Tal cuadrado, cual. solamente. Ahí está la fórmula. Sí, Peso sobre sí, estatura al cuadrado, o talla al cuadrado, que es lo mismo. Ahí está. ¿Lo ven, no? Ya, entonces ahí está, practíquenlo nuevamente como les comento, es lo mínimo que por lo menos hay que tratar de aprender ello para poder identificar el porcentaje de masa corporal. Acá tenemos los requerimientos de dieta, perdón, de proteínas según la etapa de vida, ¿no? Como vemos, va a verse diferenciada entre una y otra. Si la mujer está gestando, si por ahí está en lactancia, sube en este caso el requerimiento más. Sobre todo, si por ahí está gestando y está lactando, tiene que priorizar proteínas de buena calidad, por lo mismo que está en proceso de fabricación de leche, ¿no? Entonces, esto tiene que ser lo más nutritivo posible porque también va a alimentar a su bebé durante los 6 primeros meses, que es su alimento exclusivo. Entonces acá vemos las diferencias, o en este caso el requerimiento, ¿no? Va a depender mucho de. En cuanto a los planes nutricionales, vamos a ver, ¿no? Que se suele recomendar, pues, si bien es cierto, hay personas que pueden comer 5 veces al día, se suele recomendar así, pero otras comen 3 veces al día, que comprende desayuno, almuerzo y cena. Entonces acá, esto lo que representa es, digamos, el porcentaje dividido, ¿no? Así como les comenté, si por ahí tienes que consumir al día 140 gramos de proteína, lo podemos dividir en tres, ¿no? Por ahí consumes 30 en la mañana, 30 en la tarde y por ahí lo restante en la noche. Entonces, es la diferencia de eso. Va a depender mucho qué tantas comidas hagas en el día.
Depende también qué requerimiento tengas. Por decir, me pongo el ejemplo yo suelo entrenar también no con el objetivo pues de verme musculosa, yo trato de mantener mi músculo, entonces yo por lo menos ahorita estoy con 1,8 de proteína. ¿No? Entonces, este es en mi caso porque yo me mantengo activa, yo también camino bastante, trato, pero por ahí, ejemplo, ¿no? A ver, Sol Francia, ejemplo. Sol Francia trabaja en oficina, ya no tiene tiempo para ejercitarse tanto, camina sí, pero con la justa se va a su paradero, viene, en su casa hace actividades. En ella 1,8 estaría mucho, entonces posiblemente en ella estaría hasta 1,3, 1,5. Entonces va a variar mucho dependiendo qué tipo de actividad haga la persona y cómo sea su estilo de vida. Peso, no, así no es, Marlene, lo acabo de poner acá en la imagen. Peso sobre talla al cuadrado. Así como lo estás escribiendo no es correcto, te vas a confundir. Entonces, ¿qué es lo que debe contener? Nuevamente, esto siempre se menciona tu plato, ¿no? Siempre debe contener frutas y verduras, que ya hemos visto que esto pertenece a los carbohidratos, el consumo de lácteos, ¿no? Hay que tratar de que sean pues descremados. Si puedes reemplazarlo por bebidas vegetales estaría genial. Carnes y derivados, cereales, tubérculos, en cantidad suficiente pero controlada. Ya acá falta controlada. Y el consumo de aceites, pues los mejores que serían el aceite. El de palta no es tan común acá, pero también es muy bueno, ¿no? El aceite por ahí de coco, el aceite de oliva, los mejores que se pueden usar para poder aprovechar sus grasas poliinsaturadas. Luego tenemos acá, ¿no? Las proteínas. Por decir proteína completa, como hemos visto, tenemos pues a las carnes, ¿no? Ya sea el pescado, las rojas, el huevito, por ahí de repente derivado de lácteos, que es el queso. La proteína completa, como vemos acá, podemos llegar con el origen vegetal, sí, pero haciendo combinaciones estratégicas. Recién se vuelve ahí en una proteína completa, como vemos aquí, ¿no? Pueden ser legumbres cocidas con arroz o combinarlo en este caso trigo con leche, como ya hemos visto los ejemplos anteriores. Son estrategias. No, Marlene, estás escribiéndolo igual. Son estrategias que se deben de aportar si en caso fueras vegetariano, pero de ser omnívoro, tranquilo porque estás combinando todo. Como conclusión, vamos a ver, ¿no? Que los aminoácidos son los bloques formadores de proteínas, ¿no? Es decir, tienes que tener distintos aminoácidos para que recién se forme la proteína. Ahora, si yo les comento esto, si decimos de aminoácidos a proteínas, ¿sería catabolismo o anabolismo? ¿Se acuerdan de la primera clase los que han estado presentes? Si hablamos de Aminoácidos, los aminoácidos, el conjunto de varios aminoácidos para que forme una proteína, ¿sería anabolismo o catabolismo? anabolismo, ¿Cómo? anabolismo, Anabolismo, claro, anabolismo, ¿no? Por supuesto, está muy bien. Porque es la formación. Anabolismo es cuando empiezas netamente a formar algo de. Y catabolismo sería, pues, ¿no? De proteína a aminoácidos. Es la degradación de. Entonces, para que se forme una proteína, tiene que, en este caso, pertenecer muchos bloques de aminoácidos, ¿no? Siendo esenciales para la formación y mantenimiento de nuestros tejidos corporales por las distintas funciones que poseen. El cuerpo no puede sintetizar aminoácidos esenciales, como ya lo hemos visto, ¿no? Por eso hay que consumirlo a través de nuestra dieta, de nuestros alimentos. La calidad de proteínas se tiene que ver dependiendo su digestibilidad, ¿no? Y su capacidad para proveer todos los aminoácidos esenciales para cubrir. No, nuevamente, las proteínas de origen vegetal no son malas, pero hay que combinarlas. Pero si tienes la opción ahí de consumir proteína de origen animal, está perfecto porque se te va a aportar todos los aminoácidos esenciales que requiere tu cuerpo, ¿no? Y con eso estarías llegando netamente a tus requerimientos. Bien, esto es la última PPT. ¿Alguna pregunta o quieren hacer preguntas del IMC? Que me parece que sí. ya, profesora, Sí, Juan. una consulta. ¿Y cómo puedo calcular, hablando del IMC, hablando de las proteínas, puedo calcular cuánta proteína yo necesito como persona? Primero tienes que sacar tu IMC. Cuando saques tu IMC, recién, ¿Ya? sí, ejemplo, si tu IMC te salió en un normopeso, quiere decir que el peso que estás teniendo trabajas con ello. Entonces, después que hayas ya tu peso, porque se supone que ya te has ubicado acá, lo que haces es elegir la cantidad de proteína como hemos visto acá, porque la proteína varía desde 0,8 hasta 2. Ahora, te pongo un ejemplo. A ver, te asumo que tú entrenas, le metes pesado y quieres ganar masa muscular. Entonces, por el Ya. entrenamiento que haces, tu peso, que supuestamente estás en tu peso ideal, según la fórmula, lo multiplicas por hasta 1,8 de proteína. Y esa Mi sería peso, la cantidad de proteína que tú estarías requiriendo al día.
distribuida ya sea en 3 o 5 comidas según lo que tú lo que tú estés acostumbrado a comer, ¿no? Ejemplo, a ver, tienes 68 kilos y eso es tu peso ideal que te salió. Lo multiplicas por 1,8, que es lo que deduzco o estoy, digamos, fingiendo que supuestamente tú entrenas. La multiplicación de esto exactamente hace que tú necesites al día 68,1 por 8, 122,4 lo redondeamos, 130 gramos de proteína 130 gramos. al día. Ahora, si tú consumes 3 veces al día, 130 gramos entre 3 lo podemos dividir y sale 43, ¿no? Por ahí puedes 40 en el desayuno, ejemplo, ¿no? 40 en el almuerzo, si en caso comes 3 comidas al día, ¿no? Ahí sale 90. Y 40 en este caso en la cena. Entonces, esto sería el aporte de proteína. ¿Cómo lo ves? Acá obviamente pues, puede que sea huevo, puede que sea pollo, puede que sea pescado. ¿Qué cantidad? También va a depender la cantidad. En el almuerzo de igual manera, ¿no? 50 gramos se debe distribuir. Entonces, de esta manera tú puedes ir viendo. Pero para que sepas esto, tienes que saber primero el IMC. Por eso que les comento que por lo menos tienen que aprender a sacar su IMC. Ok, Ujú. perfecto. Eso también creo que lo vamos a ver en nutrición deportiva, creo, ¿verdad? En el último mes, si es que no me equivoco. Ah, ya sí, sí, la parte de nutrición deportiva también la vemos. Ahí también aplicamos esto. Ok. Mónica, pesos en masas de 20. Claro, Mónica, si lo has hecho correctamente, claro, tiene sentido. Tu respuesta tiene sentido, 28,3. Claro, estás en sobrepeso. Estás en sobrepeso. Pero el hecho de que estés en sobrepeso no queda ahí, ¿no? Después de haber estado en sobrepeso, tienes que aplicar las fórmulas que hemos explicado en la clase número 2. Porque si a ti te salió sobrepeso, entonces aplicas la siguiente fórmula, que es el peso ideal, ¿no? Que se supone que si tú estás midiendo 1,55, se asume que tu peso ideal sería 55 aplicando la fórmula. Metro 55 menos 100, 55, ¿no? Entonces a este 55 kilos se le multiplica en este caso de manera, o bien se utiliza esta fórmula que suele usarse mucho en la parte clínica, o la otra manera que les comenté que sería por la fórmula rápida, que viene a ser la constante entre 25 a 30 kilocal, ¿no? Entonces en tu caso sería 55, ejemplo, por 27 kilocal, estamos hablando de que tú necesitas al día más o menos 55 por 27. ¿Dónde está 27 kilos? No, 27 es muy poquito. 55 por 30, ¿no? Ejemplo, unos 1.700 kilocalorías al día. Eso es lo que requerirías, obviamente, con tu peso ideal. ¿Por qué no utilizo tu peso? O sea, ¿por qué ejemplo, no? ¿Por qué no agarro tu peso que creo que salía 68? Si yo multiplico 68 por 30, ¿no? 68 por 30, me sale 2.040 kilocalorías. Si se plantea una dieta en base a esto, no estarías bajando nada porque estamos con estas calorías, mantienes este mismo peso, ¿no? Entonces lo que se quiere es bajar, supuestamente. Por ello, que cuando una persona ya se ubica en sobrepeso u obesidad, se tiene que aplicar la fórmula de peso ideal y buscar en base a su peso ideal, que sería 55, porque se basa en la talla. Y con estas kilocalorías se trabaja la cantidad de alimentos que vas a necesitar para poder entrar en un déficit calórico. Pero ¿qué pasa si te sale obesidad? Aparte de aplicar esta fórmula, le sumas esta otra fórmula para poder ya efectuar netamente la cantidad de kilocalorías. Entonces, es una fórmula tras otra que va a depender mucho primero de dónde te salga tu IMC. Por eso les comenté que por lo menos primero aprendan el IMC, si no, se van a confundir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para culminar? Bien, entonces ya si no hay preguntas, nos estamos viendo el Claro, día profesora. Es de la cuarta viernes. clase, ¿verdad? Cuarta, cuarta, claro. ¿Todo claro? Muy bien. Solamente intenten practicar, nada más, intenten practicar, ¿ya? Gracias, Cuídense licenciada. Muchas bastante, gracias. Estuvo muy bonita cuídense. la clase.
Muy bien. Gracias, Igual Luisa. ustedes participen siempre, eso es lo mejor y lo bueno, tanto para mí como para ustedes, porque así nos podemos aclarar dudas. ¿Ya? Entonces el día jueves ya Claro, nos, así perdón, es. el día viernes ya nos estamos viendo en la quinta clase para ver lo que son grasas y lo que son lípidos. Listo, bendiciones para todos. Gracias.